Bueno, en Tacones Divinos en realidad es una antología personal de 23 relatos, ¿de acuerdo? En esos 23 relatos se comprenden algunos relatos premiados, que han sido primer premio, otros que han sido accessi, otros que están incluidos ya en otra antología, una antología catalana, en una antología de literatura pulp que se llama, y también se incluyen otros relatos que son absolutamente nuevos, o sea, que están escritos pero que no han sido presentados en ningún sitio. Son la novedad. Entonces, ¿qué te digo yo de Tacones Divinos? Tacones Divinos, por cierto, es el título que lleva uno de los relatos, ¿de acuerdo? Este Tacones Divinos este relato concretamente, fue el primer premio de Morón de la Frontera hace unos años. Y bueno, estuve buscando títulos y en realidad digo, bueno, este es el relato, uno de los relatos que más me ha gustado a mí de los que he hecho, con lo cual, pues toma, Tacones Divinos, ¿no? Si yo te dijese algún denominador común de todos estos relatos, pues yo te diría que hablan de la muerte como planteamiento, digamos, existencial, profundo, en el malato, que está inspirado en un personaje de Baena, que hablan de como contrapunto a la muerte, a la desazón de existir, ¿no? A esa angustia de existir. Te encuentras la antítesis, que es para mí el erotismo, el sexo y la relación sexual primaria, desprovista de categorías culturales, ¿no? Por otra parte, te encuentras como base en estos relatos un planteamiento en el que la realidad y la fantasía se mezclan. Nosotros construimos la realidad siempre. La realidad no es algo que se pueda describir tan objetivamente. O sea, los que construimos nuestra realidad, cada uno, somos nosotros. En eso, pues, digamos, siempre he coincidido con un escritor francés que me ha influido muchísimo, que es Marcel Proust. Y antes de Marcel Proust, con el filósofo de la filosofía alemana, de Kant, ¿no? En la que los planteamientos es que cada cual, por su a priori, por sus mecanismos, construye la realidad. Entonces, claro, desde ese punto de vista no son relatos realistas ni son relatos fantásticos, porque lo que intento es resolver ese problema en estos relatos. Planteamientos filosóficos. ¿Podríamos definirlo así un poco? Planteamiento filosófico, yo no iría a una palabra a un término tan abstracto. Yo me quedaría en planteamientos vitales o existenciales, si tú quieres, pero no enteramente filosóficos porque son literatura. Ahí hay una mezcla de personajes y los personajes se caracterizan básicamente por la contradicción. O sea, debajo de cada uno de nosotros hay una enorme contradicción, una enorme ambigüedad, una enorme incertidumbre ante la propia vida, ¿no? Que intentamos resolverla como podemos. Bueno, pues así deambulan mis personajes a lo largo de las páginas. ¿Qué tipo de relatos te encuentras tú ahí? Pues mira, hay de todo. Hay un tráiler policíaco, hay relatos que son más metafísicos, hay otros que son de la línea pulp, que se llama, que es la línea dura de la literatura o novela negra, y hay de todo. Yo quiero que las 23 historias sean 23 historias distintas, ¿de acuerdo? Rafael, ¿cuánto tiempo le ha llevado preparar pues esta antología, como en un principio no nos definía? Porque también llega un momento en que uno se plantea decir, bueno, yo estoy escribiendo, he publicado una serie de cosas, pero también tengo más que quiero que vean la luz. Y además, encauzarla o dirigirla hacia un público muy determinado, ¿no? Imagino o no. Bueno, yo no busco un público determinado. Para mí, yo tengo un concepto de lector. Igual que los lectores tienen conceptos de escritor, del que le gusta, cómo escribe, etcétera, pues yo también me he permitido el lujo de tener un concepto de escritor. Y para mí el lector bueno es el que reescribe lo que yo he escrito. Es decir, es muy difícil que uno lea una novela,
que uno lea un poema, que uno lea un artículo de prensa y no reescriba, no interprete desde su punto de vista lo que está leyendo, ¿no? Entonces yo pido a un lector cómplice, a un lector que de alguna manera acepte el reto de reescribir la misma historia que yo ya he escrito, ¿no? Pero con su propio código, su propio modo de ver, ¿no? Llega un momento en que uno tiene la necesidad de dar, bueno, de que vea la luz todo eso escrito. ¿En qué momento se plantea la edición de este libro con esa recopilación de relatos? ¿Cómo te lo digo? Yo escribo desde hace tiempo. Yo comencé, por supuesto, mi génesis en Baena. A mí me encantaban las clases que daba, que daba como alumno, que recibía como alumno en el instituto. Aquí tengo todavía amigos, pero que en su tiempo escribían, ¿de acuerdo? Y nos juntábamos ahí a componer 4 o 5 versos. Entonces mi génesis como escritor, yo la encuentro en los primeros años de estudio aquí, en el instituto, es que no hay más. Mis grandes estímulos provienen siempre de Baena, porque ya te digo que como psicólogo son los primeros años donde tú recibes realmente lo que te marca. Puedes moverte en otro mundo, en otro sitio, pero lo que te marca es esto. Sin embargo, la plasmación de la escritura fue en Sevilla. Yo con 19 años publiqué en Sevilla un libro colectivo de poemas, ¿de acuerdo? De esto hace muchísimos años, que además fue bien recibido. Después, progresivamente, y además por intervalos, porque he tenido que estudiar, bueno, pues 2 oposiciones, una carrera, y todo ese tipo de cosas que de alguna manera son tan absorbentes, aunque no te gusten nada, ¿no? Pero esos son paréntesis, grandes paréntesis. Y ya después comenzaron a generarse los premios literarios. No la escritura, que venía antes ya, ¿no? Hasta que decidí, digo, me voy a presentar a premios. Y me presenté con El Malato, que fue el primer premio que ganó el galardón en Huelva, ¿de acuerdo? Y aquello ya fui recibiendo galardones, críticas, y bueno, me animé. De todas maneras, yo creo que hubiese escrito, aunque no hubiese publicado, digamos, nada, ¿no? Porque solamente el acto primario de escribir para mí es satisfactorio. Bueno, tenemos que hablar también que usted es una persona investigadora, como yo decía antes, que imparte conferencias, concretamente en Baena, lo ha hecho ya, no sé si en más de una ocasión, yo personalmente recuerdo una, ¿no? En una, efectivamente, tiene razón, fue en el Museo del Aceite, en la que llevaba un planteamiento antropológico o psicológico por una parte y antropológico por otra, ¿no? Y lo que me interesaba era estudiar las diferentes familias, las diferentes maneras de relacionarse los padres y los hijos en las distintas culturas, ¿no? Y por otra parte, el impacto que tenían las nuevas tecnologías, ese era otro componente, que fue el que desarrollé, porque al final este primero no lo desarrollé, fue el que desarrollé en esta conferencia en Baena, sobre el impacto de las nuevas tecnologías, particularmente de los videojuegos, en la mente infantil y adolescente. Entonces, en el sentido de que por todas las investigaciones que llegué a recopilar, en absoluto estaba demostrado que pudiesen producir epilepsia, como se pensaba, ¿no? O que pudiesen hacer adictos del todo, ¿no? Sin embargo, encontré conclusiones sobre la correlación que había entre niños que dedican un tiempo a jugar en videojuegos y en consolas, a interactuar en las nuevas tecnologías, que es el elemento diferenciador de las nuevas tecnologías, con los aprendizajes en lectoescritura, disciplinas que llevan contenido de organización espacial, y eran superiores. Con lo cual, no hay que denostar, digamos, los videojuegos, sino que hay que aproximarse a ellos con una mentalidad positiva, ¿no? Positiva. Esa fue la conferencia y en la que sí, efectivamente estoy en esa línea, ¿no? Y he dado varias conferencias por ahí, por este tema. Bien, Rafael, ya para terminar, ¿cuál es la respuesta que espera de este libro? Si él lo presenta en Baena, si el libro ya ha sido presentado anteriormente en Sevilla, me parece que está en Sevilla, ¿no? ¿Usted? Sí, sí. ¿Y qué futuro quiere para su libro? Bueno, el futuro que queremos todos para el libro es
encontrar unos pocos lectores que reescriban lo que yo he escrito, que corran esa aventura, que acepten esa aventura y digan, bueno, tú me has escrito esta historia, pero yo voy a hablar contigo porque yo aquí veo esto. Y eso me parecerá bien también, ¿no? Yo este libro ya lo he presentado en 2 lugares de Sevilla, ¿de acuerdo? En Doña Mencía, y no podía faltar en absoluto Baena. Baena es mi tierra, Baena es la que a mí me ha hecho escritor, la que me ha hecho psicólogo incluso, la curiosidad de ver los caracteres, los temperamentos, las formas de expresarse, ¿no? Todo eso a mí para mí es fantástico, dice que es una cosa muy atrayente, ¿no? Y claro, el futuro que yo espero siempre es, bueno, encontrar eso, pues ya te digo, unos lectores que se atrevan a reescribirlo. Por otra parte, los premios que hay en este libro ya los tengo, digamos, cobrados, en el sentido de que toda esta antología de cuentos que se llama Tacones Divinos, todos los ingresos procedentes los voy a donar a Cruz Roja, Asociación de Niños con Cáncer. Personalmente no me interesa el dinero, ¿no? Bueno, yo deseé que íbamos a terminar, pero sin embargo, volviendo al título del libro, sea una curiosidad. Tacones divinos. Bueno, ese título, detrás de ese título, pues seguro que hay un mensaje, ¿no? Mujer, Es que, siempre hay mensajes, pero en absoluto mira, el objeto de los tacones de la mujer siempre ha sido un asunto de fetichismo clásico, en psicología clínica, en psiquiatría, pero nada más lejos que de esa idea, porque el relato de Tacones Divinos es un relato doloroso, es un relato sensible, un relato que fácil de identificar, de que nos podamos identificar en parte con algunos de los estímulos que allí se narran, ¿no? Pero es doloroso. Y yo quisiera, en todo caso, extenderme un poco más en la presentación de esta tarde, de hoy a las 9, ¿no?